acá no hay urgencia. Si ni siquiera hay acuerdo, Tuni, no hay acuerdo todavía. Hay muchos que vamos a considerar que ese endeudamiento, esa deuda, sería ilegítima si se desembolsa en esas condiciones. Porque para esto es un verso total, que o sea, no le da la cara el que dice eso. Digamos, hay gente que no lo dicen ni los ex funcionarios del FMI. El otro día escuchaba uno que decía, no, eso no existe, esto es deuda. Obvio que es deuda esto es otro tema que no se está discutiendo, me parece muy importante. Cuenta, lo que le quedaría al gobierno son 5.900. Ahora, ¿cuánto quiere el gobierno que le desembolsen el día que el directorio del FMI aprueba este préstamo? Si Milei dice que esto va a pasar en abril. Bueno, lo que se está viendo, lo que ha salido ahí en los rumores, en los medios, es que es muchísima más plata. No dicen, dame 5.900 millones y cuando empiece a vencer la deuda con el fondo, hacemos un asiento contable. Te debía 100, bueno, acá está, me da los 100, te devuelvo los 100. Ahora solo el nuevo endeudamiento, 5.900. Nos están pidiendo muchísimo más, muchísimo más de 10.000 millones de dólares quieren que les den el día 1. ¿Y por qué haces eso si no lo tenés que usar? Si supuestamente vas a usarla para pagarle al propio FMI esa diferencia, todo lo que está arriba de 5.900 millones de dólares. Y la verdad que si vas a tener eso y tener que pagar interés cuando te desembolsan esa plata, vos empezás a pagar interés. La verdad que si haces eso es obvio que es porque lo querés gastar. Se lo van a terminar gastando para poder darle más rienda suelta a la bicicleta financiera, pero mucho más. Ese es el otro riesgo, que va a terminar aumentando aún más la deuda con el FMI. Yo no sé si soy claro en este punto. Sí, Tim Guzmán, un hombre que hasta lo tienen que nombrar todo el tiempo ahora porque es el autor o digamos el inspirador de una ley que no le hicieron caso, esa es la verdad. Y la ley consistía en que básicamente cualquier nuevo endeudamiento del fondo con el Fondo Monetario o de cualquier manera debía ser aprobado por el Congreso con una ley, y finalmente lo que hicieron fue mandar un decreto de necesidad y urgencia. Hola Martín, ¿cómo vamos? Aquí Brenda, Tuni te saludan, ¿cómo estás? Buenas noches Tuni, buenas noches Brenda, y gracias por el llamado. Bueno Martín, más allá del tema legal, que ¿vos crees que nos habilita para desconocer lo que se termine negociando, si es que se está negociando? La verdad que nosotros no conocemos cómo es una negociación con el Fondo Monetario, así que sos vos el que conoce cómo es una negociación con el Fondo Monetario. Bien, a ver, arranquemos por ahí. ¿Qué es lo que se está negociando y qué significa para la Argentina, qué va a significar para la gente, para el pueblo argentino? El gobierno básicamente lo que está buscando es obtener más deuda, o sea, endeudarse más con el Fondo Monetario Internacional. Y esto tiene que ver con que no le están cerrando las cuentas externas, no le están cerrando las cuentas en cuanto a la relación entre los dólares que genera el país y los dólares que gasta el país, lo cual es una evidencia que el modelo económico del gobierno actual no está funcionando tal como ellos mismos pregonaban. Si no, no irían al FMI. Claro. No hay país que le vaya bien que vaya a tomar más deuda con el FMI. Si mirás los países que tienen deuda con el FMI, son países que están complicados. Ucrania, que está en medio de una guerra, Egipto, que la viene pasando mal, Ecuador, que ya sabemos la inestabilidad que hay, etcétera. Son países que están en situación muy complicada. ¿Por qué quiere el gobierno tomar más deuda? Bueno, es claro que lo que pasó en los últimos 15 meses es que hubo un sector de la economía que generó unos retornos enormes, que es el sector que especula con inversiones financieras en pesos y que quiere poder seguir con eso que se llama la bicicleta financiera por más tiempo, porque es un negocio fantástico mientras dura, y asegurarse que estén los dólares para venderles dólares baratos, que es lo que ya hizo Caputo cuando era ministro de Macri, en el momento en que esta gente diga, bueno, acá se acabó la música. Esto ya pasó, o sea, se vendió el actual ministro de Economía, junto a los otros funcionarios del gobierno de Macri,
se gastaron 45.000 millones de dólares en entre la intervención para venderle dólares baratos a los fondos que habían especulado durante parte del gobierno de Macri y en pagar deuda que ya era insostenible, que ellos mismos habían generado. Ahora, Martín, da la impresión que toda la situación es como medio insostenible. El país está recontra caro en dólares, la gente se va a Brasil, se va a Chile, importamos leche de Uruguay, importamos cosas ridículas, es decir, gastamos una cantidad de dólares que entiendo que no tenemos. Bueno, claro, lo que pasa es que, de vuelta, si tuviese razón Milei, tuviese razón Caputo, y Argentina estuviese convirtiéndose en un país con una economía avanzada, con una revolución productiva y tecnológica, teniendo los niveles de productividad de los países más avanzados del mundo, y bueno, ahí sí podemos ser más caros y sostenerlos. Alemania también es caro, pero Alemania produce tecnología de primera línea. En ese caso, no irían al FMI. El mercado vendría a decir, che, este país es un país seguro, yo te financio. Y eso no pasa. Los que toman, los que llegan plata de verdad, no le están diciendo eso al gobierno. Entonces, es cierto lo que decís tú, Ni, es un país que se ha encarecido, y hoy no se está viendo una perspectiva de que esto se pueda sostener para siempre, para nada, y el gobierno quiere alargarlo, y en particular lo quiere alargar en el año de las elecciones, y es por eso que van al Fondo Monetario Internacional, básicamente un préstamo político, y acá aparece este tema que mencionabas en la introducción, que es el tema de que en Argentina existe una ley, que antes no existía, la ley está desde el 2021, se llama Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que entre las cosas que dice que todo programa con el FMI requiere de una ley especial del Congreso para su aprobación. ¿Por qué es esto? Porque nosotros ya nos quemamos muchísimas veces con el FMI. La sociedad argentina, hay mucha gente que hoy no se acuerda porque no habían nacido o eran chicos, explotó por los aires en el año 2001. Y el FMI fue uno de los mayores corresponsables de esa situación. Entonces pasa que viene un gobierno de turno, el FMI, que es una institución política, decide prestarle a un gobierno y salteándose sus reglas y dejarle el problema al pueblo argentino, influir políticamente, establecer una dependencia. Para eso existe esta ley, que te dice, no, mira, vos vas a querer endeudarte con el fondo o tener el programa que sea para refinanciar la deuda o para tomar nueva deuda, anda al Congreso, pasá las dos cámaras, porque las consecuencias de un programa con el fondo trascienden a un gobierno. Veamos. De hecho, Martín, si vos ves cualquier encuesta y le preguntás a la gente si está de acuerdo en tomar más deuda con el Fondo Monetario, y te diría que con casi cualquiera, te van a decir, no, basta de endeudarnos. Hoy hay una encuesta de Suban Córdoba donde casi el 70% dice que está en contra de adquirir mayor deuda, contraer mayor deuda con el Fondo Monetario. Y bueno, eso habla bien de la sociedad argentina. A veces no logramos manifestarnos con la suficiente fuerza en el momento que ocurre el endeudamiento. Porque claro, cuando viene la deuda no es el peor momento. El peor momento es cuando hay que pagarla. Le damos dado vueltas. Pero bueno, la gente por un lado, y después está el Senado. Que el propio ministro de Economía, Caputo, dijo él en una entrevista, dijo, no, la razón por la que hacemos un DNU es porque en el Senado no tenemos mayoría. Exactamente, no iba a pasar. Exactamente. No iba a pasar, o sea, acá no hay urgencia, si ni siquiera hay acuerdo, Tuni, no hay acuerdo todavía. O sea, encima el DNU no dice ni cómo es el acuerdo, ni cuánto, ni a qué plazo, ni qué tasa, no dice nada de nada. No, el DNU es un cheque en blanco del gobierno a sí mismo primero, que luego lo lleva a la Cámara de Diputados y les dice, ratifíquenme este cheque en blanco. Este DNU es una vergüenza, va a quedar en la historia como una de las peores vergüenzas de un acto de gobierno. Y lo que ocurre acá es que también está del otro lado, está un acreedor que es responsable también. No hay deuda sin acreedor. Y acá el FMI es una institución multilateral que se supone
que tiene que cumplir con ciertas reglas. Hay reglas para prestar. Sí, pero toda la pinta es que hay un guiño del gobierno de Donald Trump para que esto se haga. Ya ni me acuerdo a quién leí que decía, y sí, el fondo tiene un un ex directivo del fondo que decía, y bueno, el fondo tendrá que correr el riesgo de volver a prestarle a la Argentina. Es decir, hay como una decisión política. Que es uno que milita en contra de todos los gobiernos peronistas y quiere que siempre pierda, es eso. Uh-huh. De hecho, ya hay algunos que ya se han sacado la careta, como el que mencionás. Uh-huh. Pero hay una regla del FMI para los préstamos de esta magnitud, de este tamaño, que dice que para que el FMI pueda prestar tiene que haber suficiente capacidad institucional y política para implementar el programa, que tiene que haber un apoyo político amplio. Uh-huh. Vos me estás diciendo que por un lado las encuestas dicen que la gente no quiere la deuda, pero bueno, ellos pueden no leer encuestas, pero lo que sí hay es una ley. Hay una ley que dice que tenés que pasar por 2 cámaras. Sí, sí. Una ley especial. Ellos violan esa ley, efectivamente. Claro, o sea, eluden al Senado de la Nación porque no tienen los votos. Uh-huh. Y el FMI, si presta, le va a estar prestando a un gobierno que eludió al Senado justamente porque no tenía apoyo político. Y su regla dice, yo solo te puedo prestar si tenés apoyo político. Es por eso que en este caso lo que se daría es una violación flagrante de su propia regla. Acá no hay duda. Y Martín, en este caso, yendo a tu punto, hay muchos que vamos a considerar que ese endeudamiento, esa deuda, sería ilegítima uh-huh. si se desembolsa en esas condiciones. Entiendo. Claro que sería de mucha ayuda para la Argentina que se pueda construir una oposición efectiva y real, que esté marcando desde ahora esto. Porque si no sabés lo que pasa, que es algo que yo ya viví, lo que termina pasando es que se llega a un gobierno sin ninguna decisión de ir a pelear contra el FMI marcar una ilegitimidad del acto de préstamo. No se toma esa decisión antes y después ya es tarde. Después uno queda muy condicionado a las restricciones que se enfrentan y ya no se pueden dar con efectividad esas peleas si no se preparan a tiempo, si no se discute de cara al electorado lo que esto significa. Por eso me parece tan importante que podamos construir una oposición bien clara sobre este punto en este momento. Uh-huh. Y no dos cosas, Martín. Una, el gobierno dice esto no es nueva deuda, con esto se va a saldar deuda con el Banco Central, y un verso que de aquí a la China que se cae con solo preguntar, pero no va a haber que pagar esto, no nos van a cobrar intereses con esto. No, obvio que para esto es un verso total, que no, o sea, no le da la cara el que dice eso. Digamos, hay gente que no lo dice ni los ex funcionarios del FMI. El otro día escuchaba uno que decía, no, eso no existe, esto es deuda. Obvio que es deuda. Esto, a ver, imagínate que lo que está acá, el Estado tiene 2 partes, ¿sí? Tiene el gobierno, que es lo que más cerca está de la gente, el gobierno que recauda los impuestos, que gasta en educación, invierte, ¿no? En educación, bueno, la pública, bueno, justo ahora no lo están haciendo, que tiene un montón de gastos. Y tiene un banco el Estado, que se llama el Banco Central. Y dentro del Estado, el Estado dice, bueno, yo mis ahorros los pongo en el Banco Central. Y lo que hay es deuda de una parte del Estado con la otra. ¿Sí? El gobierno tiene una deuda con el Banco Central, esto lo llama la letra intransferible. Listo, eso es algo dentro del Estado. Acá lo que están haciendo es ir a pedirle prestado a otro para cancelar una deuda adentro del Estado. Lo cual quiere decir que todo el Estado le está debiendo más plata a otro, al FMI, obviamente. Exacto. Eso es una obviedad, aumenta la deuda. Y la otra objeción, Martín, es, bueno, tanto Guzmán como en general la oposición lo que quiere es que devaluemos y eso va a aumentar los precios y va a joder a la gente, por decirlo de alguna manera sencilla. No, de ninguna manera. Acá lo que uno quiere es el desarrollo del país para que el país sea una economía que produce y por lo tanto puede sostener un tipo de cambio mejor para la gente. Lo que acá pasa es otra cosa. Lo que ellos quieren, lo que el gobierno quiere hacer con esto, no es salir. ¿Quién puede salir a comprar millones de dólares en la Argentina?
Realmente, ¿quién puede salir a comprar millones de dólares? Y nada, los que juegan en el mercado financiero y las grandes fortunas. Exactamente, entonces no es que el gobierno está agarrando un préstamo para gastar 10.000, 15.000 millones de dólares en educación, en construir escuelas, en fortalecer nuestro sistema de ciencia. No es eso lo que está pasando acá. Lo van a gastar en quienes lo pueden comprar, que son los grandes jugadores del mercado, que son los que han venido ganando una fortuna potencialmente. Si hoy pudiesen comprar los dólares, el retorno en dólares que llevarían a partir de la especulación financiera que hicieron en los últimos 15 meses es 60% en dólares. ¿Quién gana 60%? 60% en 15 meses. Entonces, esto no es para la gente, esto es para unos pocos, y esto ya pasó. Ahora, yendo a un tema que planteabas de cuánta deuda y todo esto es otro tema que no se está discutiendo y me parece muy importante. La historia es así. Ahora salió en los medios que habría un programa de 20.000 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y el gobierno, en el DNU que sacó en el decreto, dijo que parte de este programa sería para refinanciar la propia deuda que Argentina tiene con el FMI, los vencimientos que tenemos, que recordemos que esa deuda la tomó el gobierno de Macri, hasta marzo del 2029. Fenómeno, hagamos la cuenta. ¿Cuánto vencimiento tenemos con el FMI hasta marzo del 2029? Tenemos 14.100 millones de dólares. Uh-huh. O sea, de acuerdo a esa cuenta, lo que le quedaría al gobierno son 5.900. Ahora, ¿cuánto quiere el gobierno que le desembolsen el día que que el directorio del FMI aprueba este préstamo? Si Milei dice que esto va a pasar en abril. Bueno, lo que se está viendo, lo que ha salido ahí en los rumores, en los medios, es que es muchísima más plata. No dicen dame 5.900 millones y cuando empiece a vencer la deuda con el fondo, hacemos un asiento contable. Te debía 100, bueno, acá está, me da los 100, te devuelvo los 100. Ahora solo el nuevo endeudamiento, 5.900. No, están pidiendo muchísimo más, muchísimo más de 10.000 millones de dólares quieren que les den el día 1. ¿Y por qué haces eso si no lo tenés que usar? Si supuestamente vas a usarla para pagarle al propio FMI esa diferencia, todo lo que está arriba de 5.900 millones de dólares. Y la verdad que si vas a tener eso y tener que pagar interés, cuando te desembolsan esa plata, vos empezás a pagar interés. Uh-huh. La verdad que si haces eso es obvio que es porque lo querés gastar. Y lo vas a gastar en mantener el dólar a este nivel para la especulación financiera. Se lo van a terminar gastando para poder darle más rienda suelta a la bicicleta financiera, pero mucho más. Ese es el otro riesgo, que va a terminar aumentando aún más la deuda con el FMI. Yo no sé si soy claro en este punto. Sí, por supuesto. Eso es lo que va a pasar. No es que va a aumentar seguro, pero puede llegar a aumentar un montón la deuda. Ahora, la alternativa a lo que están haciendo ellos sería, por ejemplo, insistir mucho con los gasoductos, con la exportación de energía, poner todo eso rápido en movimiento. Solo la construcción del gasoducto cambió la ecuación financiera en los últimos 2-3 años. Es decir, poner en marcha la producción, por decirlo de alguna manera, y las exportaciones para, digamos, porque vamos camino a que nos van a faltar hasta dólares por el exceso en importaciones, viajes y todo eso. Mira, Tony, si vos tenés un modelo económico en donde vos generás el equivalente a un retorno de 60% en dólares a partir de la especulación financiera en 15 meses, y bueno, eso es lo que marca que van a hacer los inversores. Van a poner la guita ahí, no la van a invertir en fábricas, en el desarrollo de la producción de la economía. No va a pasar eso. Entonces la alternativa es que es otro modelo. Esto está claro que no está funcionando, si no iríamos al FMI. Ese otro modelo, por supuesto, que tiene que tener, de darle un rol muy importante a la inversión pública en lo que va a generar más producción en el país, como el ejemplo que das, que es muy claro, de los gasoductos. Eso mejora la economía real. Y hace falta mucho más que eso. Al mismo tiempo, obviamente que hay que tener las cuentas públicas relativamente ordenadas, porque si no tenemos un problema de inflación. Y eso es muy, muy malo para el funcionamiento de la economía, es malo para la gente. Entonces lo que aquí ocurrió es, se hizo
el ordenamiento fiscal y mirá, se hizo un desordenamiento productivo y social. Se hizo un ajuste de una forma que hace que los jubilados vivan lo que viven, que el país está perdiendo capacidad productiva, y al mismo tiempo, como no termina funcionando, tenemos que volver a recurrir al Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que está pasando hoy en Argentina. Martín, tenemos que volver, no habría que volver. El gobierno decide volver para darle más cuerda a esta bicicleta. Martín, gracias por estos minutos, Un placer, les mando un abrazo. Martín Guzmán, ex ministro de Economía, charlando muy nítidamente de las alternativas. Es decir, esto de ir al fondo es como una familia que ya está endeudada y se va a endeudar más en lugar